Se agotó la biblioteca Milei, aquello que ese candidato a presidente repetía tantas veces, él y la gente que estaba alrededor, que la inflación era un fenómeno exclusivamente monetario y que alcanzaba con dejar de imprimir y con tener superávit fiscal y cortar los gastos del Estado, que solo con eso la inflación iba a ser abatida. Esto fue lo que se votó, es verdad, y se volvió a votar, ¿hace cuánto? 5 meses. Pero se agotó esa biblioteca a la luz de los 10 meses de trepada inflacionaria, de escalerita inflacionaria que culminan con este 3,4% de inflación en marzo. Gran pregunta para Diego Giacomini, que por lo menos conoce más que yo de esa biblioteca. Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andás? ¿Se agotó la biblioteca? No, nunca entendió la biblioteca, hizo todo lo contrario a la biblioteca. Te paso a explicar. Entre el 1 de julio del 2024, ¿ok? Y el 30 de julio del 2025, Javier Milei emitió... ¿Cómo emitió? ¿No era que no metían? O sea, les mintió, totalmente desalineó a la biblioteca, le mintió a los agentes económicos, a la ciudadanía. ¿Y cómo emitió expandió, moneda? No se sabe si emitió moneda. Vas a los números del Banco Central, expandió la base monetaria, dejó expandir M1, dejó expandir M2, dejó expandir M3, expandió el crédito a lo loco, ganándole por 2 dígitos en todos los agregados monetarios a la inflación. Y eso fue lo que disparó la inflación, que más que se duplicó en los últimos 10 meses, pasando del 1,5 al 3,4. Hoy Argentina ¿Pero no tiene es que hizo un apretón monetario después? Es más, también bastardió la biblioteca, porque su biblioteca, que no es la de la escuela austríaca, nunca lo fue, la de Chicago dice que para tener chances de ser exitoso, para bajar la inflación, vos tenés que tener un banco central totalmente independiente de la política. Sí, acá es el amigo del parafraseando a Milei, es el banco central más dependiente de la política de la historia de la humanidad. Viste que a él le gusta decir estas cosas. ¿Por qué? Porque él se reía, vos sos testigo, de la conferencia de Sturzenegger, Caputo, Duhovne y, como él decía, Marcos Piña. Porque eso te mostraba un banco central dependiente de la política. Él dio en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno una conferencia de política monetaria con los 2 muñequitos, uno a cada costado. Caputo y Bausili, que los 2 son socios en una consultora. O sea, primer ingrediente lo cumplió como nunca nadie. Banco Central dependiente. Después te dice, si vos querés tener, Chicago te dice, si vos querés tener chances de poder bajar la inflación... Chances, no certezas. Chances. Después se verá cómo salen las cosas. Chances de poder bajar la inflación... Condición necesaria, no suficiente. Exactamente. Tenés que conducir la política monetaria con férreas reglas de política monetaria que las tenés que comunicar y cumplir. No hay peor regla que la que se cambia permanentemente y nunca se cumple. Te paso a explicar. Javier Milei cambió 4 veces la política monetaria, 4 veces la política cambiaria. Pasó de acumular reservas a no acumular reservas, a volver a acumular reservas. El Banco Central siempre dependiente, nunca abrió el cepo. Es la antítesis de las recomendaciones de la teoría económica. ¿Y solo porque grita pensamos que está haciendo algo coherente en la misma línea? No, él se inventa una... ¿Y cuando él dice ahora vamos a seguir haciendo lo mismo? Bueno, una pregunta interesante. Che, ¿qué es lo mismo? Lo que hiciste entre que asumiste y el 30 de junio del 2024, lo que hiciste entre el 1 de julio del 2024 y, como dije, el 30 de julio del 2025, lo que hiciste entre el 1 de agosto del 2025 y el 31 de diciembre, o lo que hiciste este año. Vos decís que fue dando tumbos de un lado al otro. A ver, dentro de su biblioteca. Pasó de controlar los agregados monetarios, que no los controló nunca porque emitió como loco, como ya dije, a controlar el tipo de interés. ¿Ok? Hizo primero política mega contractiva, después política mega expansiva, después mega contractiva hasta final de año, y el comunicado del 15 de diciembre del 2025 del Banco Central dice: vamos a acumular reservas y expandir los agregados monetarios contra crecimiento de la base monetaria, y vamos a poder emitir
hasta 17.000 no recuerdo el numerito. Vamos a expandir la base monetaria, no quiero mentir, por eso no lo dije, no lo recuerdo. Ahora, ¿qué hace? Todo lo contrario. En los primeros 3 meses, la oferta de base monetaria cae 11 puntos porcentuales. O sea, dijo que iba a ser blanco y está siendo negro. Pero si están haciendo el famoso apretón monetario, que según él era la receta para batir la inflación, ¿por qué se disparó la inflación? ¿Por qué? A ver, la inflación... Si está aplicando su receta famosa. Te explico. Ahora. Estamos pagando las consecuencias de todos los errores y toda la mentira del gobierno de Javier Milei en materia monetaria. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que siempre Pero dice era el que venía la política monetaria impacta y dice como si fuera el botón de la luz 24 meses después, que los cambia según conveniencia, a veces son 18, a veces son 24. Bueno, la emisión monetaria terrible entre 1 de julio del 24 y 30 de julio del 25 es la que generó que la inflación empezara a subir de mayo a hoy en día. Son 10 meses seguidos. Que no haya reglas, que las reglas siempre se incumplan, que vaya para el este, después para el oeste, para el norte, para el sur, rompe la reputación, rompe la credibilidad. La gente no le cree, sube precios. No, y además suben por las dudas, empieza a subir por especulativamente. Pero obviamente, porque ve que no da pie con bola. Pero mirá en qué realidad paralela, que en AmCham, vos estabas hablando hace un rato de eso, él habla de la pérdida de reputación y de la pérdida de credibilidad de un hipotético otro gobierno que hiciera lo que él no quiere hacer. Y él no ve que esa pérdida de reputación y esa pérdida de credibilidad en él, en su gobierno, en su Banco Central y en su política monetaria es la que está haciendo que la inflación hoy, la general, en términos anualizados, viste que él anualiza todo, hoy estamos en un 49.5% de inflación anual, inflación general, y en una inflación núcleo del 45.6%. ¿Ok? Más que se duplicó en los últimos 10 meses. Esto te está mostrando pérdida de reputación, pérdida de credibilidad. Te hago un paralelo. ¿Viste los regímenes para adelgazar que, por ejemplo, le presentan a una persona que sufre de obesidad y tiene 60 kilos de más? Los primeros 20, 30, 40 kilos los baja rápido. Son fácil de bajar, que son todos los que aplaudían los seguidores que no piensan, mal formados, que tiene él. Cuando él bajaba la inflación de 4 a 3, a 2,5, a 1,5, en todo ese camino yo decía, se está comprando una inflación futura con forma de U, o sea, va a volver a subir. Un efecto rebote de la dieta. Exacto. ¿Pero qué muestra eso? Que la dieta es mala, que está mal ejecutada, que los médicos no son buenos y que el paciente ya no cree en la receta y empezó a comer de vuelta cualquier cosa. Bueno, esto es lo que está viviendo Argentina hoy en día. Ahora, espera. Cierro, y esto no es gratis, porque la misma teoría que vos me preguntaste, ¿se rompieron los libros? No, es que nunca los leyó o nunca lo entendió, por eso está haciendo todo al revés. Dice que cuando pasa todo esto, si vos querés tener chances de que vuelva a bajar o intentar que vuelva la inflación, tenés que enfriar la economía muchísimo más para ver que la inflación tenga chance de volver a bajar. Y en eso está sufriendo la microeconomía de casi todos los sectores, menos los 3 ganadores que vos mostraste con Hernán. ¿Qué está sufriendo? La mala praxis de Milei, que ahora busca, a propósito, enfriar la economía, porque la estrategia es seguir abaratando el dólar en términos reales, que eso implica aumentar los costos de producción en dólares, eso implica bajar todavía más los márgenes de rentabilidad en dólares, complicarle el negocio a los exportadores, complicarle el negocio a los mercados internistas, porque eso trae como resultado que los flujos se achiquen.
¿Achicar la economía? Entonces, pero en el medio está la gente. Escuchá, la gente desincentivó la compra de dólares, que es la variable crítica. Porque vos cuando anualizás el promedio de los 2 primeros años, el promedio de los 2 primeros meses de este año, de demanda de dólar por dólar ahorro y por dólar tarjeta, los números no le dan ni con un superávit comercial de 21.000 millones récord. Pero esto es la Argentina. Si vos ves que el dólar está barato, es como está de saldo. Entonces todos los que pueden compran. Después hay que ver quién puede. Te quiero preguntar por la frase de Milei que dijo, no, esto no es inflación, es un salto de precios. ¿Hay algo que me perdí o es un eufemismo? Bueno, cuando yo lo comenté, ¿no? Cuando habló y explicó que la inflación sin la carne, en realidad casi no era inflación, porque les cuento a tu audiencia que eso explicó en AmCham, yo me reí mucho. Un índice descarnado, quería. Un índice descarnado. Bueno, primer reflexión, y eso a modo de jocoso chiste, la inflación pasó de ser monetaria a ser cárnica. Sí, claro. Ahora, lo interesante de todo esto... Contradice a la biblioteca. Contradice a la biblioteca. Ahora, hay que decir que Martínez Dios, en 1979, lleva a que el INDEC, que estaba debajo de él, arme un índice descarnado. Y no me acordaba de eso. Empieza a publicar el IPC sin carne porque quería bajar la inflación y también le echaba la culpa a la carne, igual que Javier Milei. O sea, ni siquiera para mentir es creativo, ni se informa, porque si vos te informaras de eso, realmente, cualquier economista que sepa algo de historia económica de Argentina levantaría el punto que estoy levantando yo. Che, Javier, ponete las pilas que te van a comparar con Martínez Dios. Y no es malo. No, porque estás haciendo el mismo comentario. La tablita de Caputo se parecía a la tablita de Martínez Dios también, ¿eh? Vos fijate la tablita de Caputo, que es la tablita de Chantiazu, Arriazu. Él pasó de un crawling peg del 2 a un crawling peg del 1. Del crawling peg del 1 a metas con el FMI, bandas con el FMI, como bastante similares a las que tenía Macri, con alguna diferencia. Y ahora pasaron a un techo ajustado por inflación. En realidad no hay ancla. Si no hay ancla, ¿qué quiere decir esto? Que los precios sí bajan, van a bajar un poco, y por un tiempo solo transitorio, a expensas de enfriar más y más el nivel de actividad. Y después va a volver a subir. Pero esto quiere decir que vamos camino, olvidémonos de la inflación por un momento, vamos camino a menos laburo, a menos consumo, porque eso es enfriar la economía. Exacto. Los próximos meses... ¿Y la gente? ¿Qué va a pasar con la gente? A ver, hay que entender que el Poder Ejecutivo Nacional no tiene un objetivo dual de política económica como tiene Brasil, como tiene Chile, como tiene Estados Unidos, que hacen un inflation targeting con objetivo dual. ¿Qué quiere decir esto? Mantener en esos países, mantener estabilidad de precios con el nivel de actividad cerca o cercano al pleno empleo. Él tiene un solo objetivo, que baje la inflación, cueste lo que cueste. El problema que después de 27 meses de sumar errores, ese cueste lo que cueste es cada vez más grande para que la inflación tenga que bajar de techos más difíciles de bajar con pisos más altos y más difíciles de perforar. Es teoría, economía monetaria pura lo que estoy explicando fácil. En el medio está generando sufrimiento, destrozando el Estado y generando sufrimiento en el consumo. A ver. ¿Y en el empleo? Rolando, vos conocés a Javier Gerardo Milei también bastante. Una persona que no ha tenido amigos de la primaria, de la secundaria, de la universidad, del barrio, de la escuela, que no tiene hijo, no tiene sobrino, nunca tuvo novio, no tuvo pareja, nunca vivió con nadie. Vos con toda esa interacción, nunca trabajó de consultor yendo a ver empresas chicas, empresas grandes, empresas medianas, de todos los sectores. Vos con todas esas interacciones aprendés del mundo que te rodea. Ese mundo, cuanto más diversificado
y más heterogéneo sea, con el cual te contactas, más aprendes. Cuanto más acotado, Javier es un extremo en eso, vos lo sabés muy bien, menos aprendiste. Entonces, que pedirle que entienda todo lo que le rodea es pedirle peras al olmo. ¿Son conscientes de eso? Está bien, pero en el medio estás jugando con gente que un día se puede enojar. Y ya, digo, en la Argentina hay una memoria fresca, así como nos acordamos del índice descarnado de Martínez, también nos acordamos de cómo jugar con la miseria de la gente terminó en estallidos sociales. Bueno, vos fíjate, yo siempre pongo un ejemplo, conociéndolo, que es muy interesante. Cuando él le dice chatarrín a Pablo Roca, o algo así le dice. Don Chatarrín. ¿Cómo le dice? Don Chatarrín. Don Chatarrín. De los tubitos caros. Chiste que me parece genial y el trasfondo de ese adjetivo que le pone, yo lo comparto porque ha vendido cosas caras Sí, claro. toda su vida en asociación inmoral, en complicidad solidaria con los diferentes gobernantes de Argentina, así que lo comparto. Pero eso no es lo importante, que lo comparte esté bien o mal. Lo importante es que él se anima a decir eso, conociéndolo, porque él, en el momento que lo dijo, se cree invulnerable ante Don Chatarrín de los tubitos caros y piensa que, hablando mal y pronto, no le puede tocar las nalgas y no tiene con qué tocar las nalgas. Porque él dice, en el mundo está Trump, el primer ministro de Israel, y después vengo yo. Chatarrín me tiene que lustrar las botas. ¿Ok? Por eso se anima a decir eso. Lo cual, a su vez, muestra un poco lo que yo decía. Si realmente te estás creyendo eso, aunque sea por 10 segundos, sos un tipo que no comprende la realidad. Porque realmente estás muy lejos de la realidad si pensás que eso es así. Y saber que la política tiene ciclos y que un día te puede ir bien y otro día puede necesitar aliados. Bueno, ahí está, y eso también lo entendés muy bien, donde él tiene todo un perfil para ser o sentirse Luis XIV. Luis XIV no enfrentaba ciclos políticos institucionales, ¿ok? Listo, se moría y se lo dejaba a Luis XV, ¿no? Claro, igual así Luis XV y Luis XVI pagaron costos por el padre del abuelo, le cortaron la cabeza. Está bien, pero eso es mesianismo y absolutismo. Estamos en una democracia. ¿Y a vos, que lo conocés, te llama mucho la atención? A mí no, te contesto. A mí nada. A mí nada de Siempre lo que, me asombra la gente. A mí nada de lo que está pasando, de todas las sospechas, todas las denuncias, a mí no me sorprende nada. Yo sabía que iba a pasar, conociendo a los jugadores. A ver, vos, el flaco Schiavi, vos esperás que gambetee. Y no. Y bueno, entonces no le pidas peras al olmo. La moral como política de Estado. Un mamarracho eso que dijo. Otra ignorancia supina. Porque cuando pasa el tiempo, cada vez más evidente que todos los conceptos, tantos filosóficos, éticos como económicos, los tiene agarrados con pinzas. Él confunde moral con ética. La ética es objetiva y está por arriba de la moral. La moral es subjetiva. Todo gobierno, todo Estado tiene una moral y hace política basándose en una moral que puede estar alineada o desalineada con la ética. Te doy un ejemplo. Los espartanos, dentro de su moral, estaba bien, si nacía un chico discapacitado, empujarlo del risco y asesinarlo. ¿Por qué? ¿Cuál era su moral? Su lógica. La lógica era muy sencilla. Mirá, esta persona con problemas le trae problemas a la manada, le trae inconvenientes a la manada, somos un pueblo guerrero como los espartanos, no nos podemos dar el lujo en detenernos y tener que cuidar a un niño y después un joven con dificultades. O sea, ese empujón del risco estaba legitimado por esta moral que era subjetiva. La moral esa está peleada con la ética porque estás matando a alguien. Ahora, vos te das cuenta que ni siquiera respeta la moral subjetiva, porque cuando defiende los créditos hipotecarios, te dice, mira, ¿mataron a alguien? O sea, es hasta cómico. ¿Mataron a alguien? No. Bien, ¿Los acomodos no eran un síntoma de la casta? Pero, espera. Se olvida
porque el Banco Nación, a lo largo de su historia, es una institución que dio déficit, que estuvo financiado por el Tesoro con emisión monetaria, con impuestos inflacionarios, se olvida que no trabaja con señales de precio transparente en libre mercado, se olvida que la tasa es subsidiada y el problema es que eso va contra su moral. ¿Por qué? Muy sencillo. Furiace y todos los otros que sacaron que, encima groseramente, yo vi un ranking que de los 50 créditos más altos, 35 eran de ellos. Si vos sos una persona que querés privatizar el Banco Nación, porque el Banco Nación pensás que no tiene que haber bancos estatales y tienen que ser todos privados, sin subsidio y actuando con señales de precio, que es hasta ahí, porque arriba lo regula un banco central monopólico, así que nunca hay libre mercado en el sector bancario, ¿se entiende? Vos tenés que ir al Santander a sacar un crédito. Claro. O al BBVA. Bueno, y la moral como Perdón, el chivo. Que sí. no es un chivo porque no le dan un crédito a nadie. Por eso. Pero la moral como política de Estado no se da de patada con Adorni como jefe de gabinete. Pero más bien. A ver, ahora, Adorni, que a mí no me sorprende nada, absolutamente también nada. También lo conocías. Pero claro que lo conozco hace años. Una persona que según mi subjetividad siempre me pareció mediocre, mal formada. Hay una metáfora popular que lo dice, ¿viste el que quiere cagar mucho más arriba de lo que el culo le da? Sí. Bueno, ese. Esto que está pasando está muy alineado con eso. Y vos fíjate que yo en su momento le dije, este pibe es un trepa, quiere treparse a los hombros del que le genere el lugar para poder treparse. Ascender socialmente. Yo tengo mucha relación con el mundo periodístico por venir a los medios hace más de 15 años. Y hay muchos periodistas que en todo este tiempo me escriben porque lo conocen del medio. Y nadie piensa muy desalineado de lo que yo te estoy comentando. Y todos sabían que no tenía guita previa. Mismo por estos pasillos, ¿no? Sí, claro, pero eso obvio. Hay gente acá que le ha prestado plata a Adorni. Pero yo te digo, la moral. Adorni es un tipo que se vendía como economista, que le gustaba hablar de economía. Sus conocimientos, que en el límite tienden a cero, muestra que nunca se formó solo por fuera de universidad. Listo. Título de economista no tiene. Tiene 1 millón de bochazos de economista. De contador tardó un montón en recibirse. Si vos te vendés que sabés de economía con ese background y esa performance, estás estafando a la gente que está al otro lado del televisor. Es como que yo venga acá y me ponga a hablar de medicina. Bueno, y de consejos también decía médicos. que había que privatizar la televisión pública y armaba contrato con el amigo. Pero yo digo, una persona que se también anima a mentir... También decía que no había que viajar y viajaba. Una persona que se anima a mentir diciendo que es lo que no es y hablar de lo que no sabe frente a todos, es una persona de la cual podés esperar cualquier cosa. Hay pocas cosas más alejadas de la moral que eso. Diego, gracias por venir, como siempre. Un placer enorme. Gracias.